renacido en Modern Family como Iron Man. 161. Los ojos amarillos de Seth se abrieron ligeramente mientras el sudor goteaba por su rostro en forma de cono. Su respiración era entrecortada mientras miraba su brazo faltante cuando la ira nubló sus ojos mientras miraba hacia James. El polvo se asentó lentamente proporcionando una vista clara hacia James. Los afilados dientes de Seth se apretaron con tanta fuerza que parecía que sus dientes se iban a salir. El amarillo de sus ojos empezó a desvanecerse casi como si el color estuviera siendo drenado por un tono rojo carmesí. Sus venas verdes comenzaron a aparecer por todo su cuerpo casi hasta parecer pequeñas enredaderas que cubrían su cuerpo. Apretó su único puño restante apretándolo tan fuerte que ruidos apagados comenzaron a salir de su puño mientras una aura negra, espesa y profunda cubría su puño por completo, apagándolo. La oscuridad era tanta que casi parecía que estaba absorbiendo la luz a su alrededor. Seth se puso de pie y se inclinó ligeramente con la parte superior de su cuerpo mirando hacia James, sus piernas se tensaron como un resorte en espiral que está a punto de estallar. Seth, un ser que había sido capaz de aplastar a sus oponentes con relativa facilidad, miró hacia James con toda seriedad y enojo. Le habían arrancado el brazo. La última vez que había sufrido heridas así en una batalla fue contra el gran dragón de hielo. James miró la condición casi salvaje de Seth y no pudo evitar tragar saliva, sintiendo que su confianza flaqueaba ligeramente. Sin embargo, sacudiendo rápidamente la cabeza, se concentró con todo su poder mental en manipular las partículas Totenkbrau para proteger su forma formando una especie de escudo. Tenía la sensación de que el ataque contra él sería rápido y poderoso, por lo que estaba preparado. Justo en ese momento sus ojos se iluminaron con las estadísticas del estado de la armadura y una voz que causó que el alivio se extendiera por el pecho de James. «Oye Jarvis, sigue los movimientos de ese monstruo que parece un gato», dijo James mientras las dos puntas de sus labios se levantaban ligeramente. «Tengo un plan que tal vez sea un poco arriesgado». Apretó los dientes al ver las partículas de Totenkbrau que comenzaban a cubrir el brazo de James y con una ira y un odio burbujeante se abalanzó sobre James. El viento pasaba rápidamente por su cara mientras usaba su fuerza bruta para empujar su brazo hacia la armadura de James, empujando contra la fricción del aire que se estaba produciendo. Los ojos de Seth miraron fijamente a James mientras se acercaba a él segundo a segundo, acercándose cada vez más a él y justo cuando Seth estaba a punto de asestar su poderoso golpe directo al pecho de James, sus ojos captaron una ráfaga de propulsores desde el costado de la armadura que se apartaba del golpe. Seth inmediatamente quiso ajustar el ángulo de su golpe para dirigir esa energía acumulada, pero falló porque simplemente no tenía suficiente fuerza bruta para combatir toda la fricción que había acumulado en su propio puño. Sin embargo, con el rabillo del ojo, un guante de boxeo negro oscuro le golpeó directamente en la cara. El poder que James había usado para golpear la cara de Seth hizo que su propia cara se moviera ligeramente y la enviara volando hacia el suelo, dejando un largo rastro de polvo en su camino. «Está claro que el combate cuerpo a cuerpo no es tu fuerte», dijo James mirando con atención hacia el rastro de polvo causado por Seth. James había utilizado los propulsores y el avanzado sistema de seguimiento y control de Jarvis sobre el traje para utilizar completamente ese conjunto de movimientos. Todas las esquivas y golpes son puramente obra de Jarvis, quien controla el brazo para moverse en esa dirección. Lo único que hizo James en ese movimiento fue usar su poder bruto y el control de partículas Totenkbrau. James dejó escapar un poco de alivio. Quería preguntarle inmediatamente a Jarvis cómo había llegado a estar en línea, pero sabía que no tenía tiempo. En ese momento, los mecanismos de seguimiento comenzaron a volverse locos cuando se vieron múltiples borrones negros en la pista de polvo, todos dirigiéndose hacia James. Algunos volaban hacia él mientras que otros corrían. En total, parecían ser alrededor de 20 borrones. Los ojos de James se movieron rápidamente para rastrear manualmente el conjunto real entre las copias ya que la función de seguimiento del sistema no pudo identificar una diferencia, pero no tuvo suerte y en el segundo siguiente un montón de conjuntos falsos con uno real estaban a punto de llover sobre él. Y él simplemente no podía descubrir cuál era el real. Capítulo 162. Capítulo 159. Un camino hacia la victoria y él simplemente no podía descubrir cuál era el real. James activó sus propulsores para alejarse de la lluvia, pero fue demasiado lento ya que aparecieron cuchillos en cada una de sus manos listos para perforar a James. Se acercaban cada segundo. De repente, una gran explosión azul pasó junto a James y todo el conjunto desapareciera en una nube de humo negro. James giró la cabeza para mirar de dónde había venido la explosión y vio a Optimus con su brazo apuntando hacia él.
James miró rápidamente hacia el centro y vio a Seth parado allí con molestia escrita en su rostro. Extendió sus brazos que habían desaparecido cuando el humo negro lo cubrió y comenzó a extenderse creando una larga espada negra. Se precipitó hacia mí, pero sabía que chocar con él no daría ningún resultado significativo, así que usé el poder de mis propulsores que había acumulado para alejarme de su objetivo hacia Optimus. Me pregunté si potencialmente podría compartir estas partículas con otros. Sabía que la persona que más me ayudaría sería Optimus. Aterrizando al lado de Optimus miré hacia Seth que había cambiado de dirección y estaba volando hacia mí cuando agarré el brazo de Optimus con el cañón volando un poco más alto y bombeando las partículas a los brazos de Optimus. ¿Qué estás haciendo?, dijo Optimus cuando notó que un hacha negra se movía hacia sus cañones. Dispara, le dije apuntando a Seth y Optimus sin dudarlo apuntó hacia Seth que estaba volando hacia nosotros sin saber lo que acababa de descubrir. Una explosión de cañón de un azul oscuro se dirigió directamente hacia Seth. Se esperaba que pasara directamente a través de su cuerpo y no causara ningún daño. Pero un segundo antes de que golpeara el cuerpo de Seth, sus instintos de supervivencia gritaron advirtiendo de su peligro, lo que hizo que Seth se alejara, siendo golpeado solo su pie en su maniobra. El disparo del cañón explotó en el segundo que hizo contacto con Seth, pero la explosión que siguió no logró causarle ningún daño. Seth aterrizó a cierta distancia del alcance de la explosión y sus ojos estaban muy abiertos mientras miraba a Optimus y a mí. Al mirar su cuerpo, noté que le faltaba la mitad del pie y él también se dio cuenta de eso. Sonreí al darme cuenta de que podía darles a otros seres este Totem Crow Particles, me di cuenta de que no importa cuánto lo use, siempre regresa. Algo así como una piscina infinita de partículas. Aprovechando que Seth estaba distraído por nosotros dos, Megatron y los Decepticons intentaron escabullirse, pero al instante Seth se dio cuenta de su plan de escapar y sus dientes que estaban apretados por la ira se transformaron instantáneamente en una sonrisa. Mirando hacia Optimus dijo: me has hecho daño, y te felicito por eso, me has quitado medio pie, creo que te quitaré esos Decepticons, están tan llenos de caos, serán perfectos para regenerar mi cuerpo, dijo y agitó sus brazos. A lo lejos donde estaban los Decepticons, un gran pilar de color negro mezclado con un aura roja salió disparado hacia Seth y lo cubrió con un pilar negro y rojo. Capítulo 163. Capítulo 161. Potenciador. James vio lo que ocurría y tuvo un mal presentimiento. Rápidamente extendió sus palmas y trató de empujar las partículas fuera de sus manos y muy pronto una bola negra de partículas comenzó a formarse en sus palmas. Se hizo más grande a cada segundo, las partículas se drenaban y regeneraban constantemente dentro de sus brazos formando una enorme bola. James usó sus poderes mentales para controlar que estas partículas se dividieran en muchas direcciones diferentes. La enorme bola comenzó a dividirse en muchas bolas más pequeñas que viajaron rápidamente por el aire y entraron en los cuerpos de los Autobots. Ironide, Ratchet, Jazz fueron golpeados por las bolas negras, no se movieron para evitarlo porque habían visto lo que le había dado a Optimus y cómo fue capaz de dañar a Seth, así que confiaron en ello. Estas bolas entraron en su cuerpo cuando comenzaron a aparecer marcas negras en el lugar por donde entró la bola. La marca comenzó a moverse lentamente hacia sus armas y a entrar en ellas. Las partículas en el brazo de James comenzaron a regenerarse a medida que él las movía rápidamente para cubrir su cubierta y crear defensas más fuertes para su armadura. El pilar negro que cayó sobre Seth comenzó a desaparecer revelando a Seth con partículas negras cubriendo todo su cuerpo formando una armadura de batalla, sus manos y pies parecían haberse regenerado, sus ojos miraban tranquilamente a todos en el campo de batalla. Su armadura elevaba su cuerpo del suelo sin mover un músculo. El pilar negro desapareció por completo mientras fuertes golpes resonaron detrás de James. Giró la cabeza para mirar lo que había causado el sonido cuando vio a Megatron en el suelo mientras el resto de los Decepticons comenzaron a caer al suelo. El tono rojo en sus ojos, desapareciendo en la nada, simbolizando sus chispas de vida desapareciendo. Los ojos de James eran agudos mientras miraba a Seth, quien simplemente dirigió sus ojos hacia James y de repente un corte negro creado a partir de sus partículas se dirigió hacia James. Sus propulsores se activaron poniéndolo fuera de peligro, tragó saliva un poco en estado de shock al darse cuenta de que la fuerza de Seth parecía haber dado un gran salto. El corte pasó barriendo el suelo arenoso dejando tras de sí un suelo negro, que parecía tener la vida de su decoración. Dejando atrás un rastro de arena negra. ¡Maldita sea!, gritó Ironide al ver lo que acababa de hacer la ola mientras retrocedía unos pasos. Jazz, ve y asegúrate de que los Decepticons estén bien.
Nos aseguraremos de que Seth no te haga daño manteniéndolo distraído. Optimus miró hacia James. ¿Estás listo? Este puede ser el enemigo más fuerte que cualquiera de nosotros haya enfrentado, dijo Optimus sabiendo lo difícil que sería. James sonrió dentro de la máscara. Por supuesto que sí, dijo James sonando confiado, pero internamente estaba preocupado. Se preguntó si podría volver a ver a su familia, si podría volver a ver a Overbesday. Sabía que tenía que ganar, pero la presión de la derrota crecía en su pecho. Capítulo 164. Capítulo 161. Jefe final. Cubriéndome cuerpo con las partículas, me abalancé hacia Seth, dejando la precaución al viento. No pude escapar, así que tuve que pelear, y sería mejor si pudiera vencer a Seth un poco para que los Transformers puedan disparar. El conjunto tendrá una defensa más baja. Mis pies tocaron el suelo mientras sentía el aire pasar rápidamente por mi cuerpo. Mis puños estaban preparados para una batalla de ingenio y Seth, que me vio venir, no tuvo ninguna reacción en su rostro, ni siquiera movió un músculo. ¿Sabes?, dijo Seth prolongando lo que estaba diciendo al agregar una pausa mientras sus ojos se fijaban en los míos. No soy realmente un tipo de ser confrontacional físico, dijo antes de deslizar sus manos hacia mí. Miré a mi alrededor con total alerta, pero no sabía qué había hecho Seth. ¿Debe salir un rayo de sus manos?, me pregunté. De repente el suelo empezó a temblar, miré hacia abajo confundido, pero no dejé de correr hacia Seth cuando de repente un estruendo profundo resonó a mi lado y sentí como si me hubiera atropellado un camión en movimiento. Mi cuerpo cayó al suelo mientras intentaba romper el impulso con el que se movía mi cuerpo usando los propulsores, y pronto me detuve. Miré hacia donde había estado parado y noté que una gran parte del suelo había sido arrancado y permaneció en el aire durante unos segundos antes de estrellarse contra la tierra con un ruido fuerte, rompiéndose en su impacto mientras se levantaba polvo y los pedazos de roca se dispersaban. Miré el set con los ojos muy abiertos y me di cuenta de que acababa de recibir un potenciador, como si fuera un jefe del final del juego. La saliva en mi boca se movió mientras tragaba audiblemente. Miré hacia Optimus y los otros Autobots que estaban listos para atacar a Seth con sus armas a distancia, y un nuevo plan comenzó a formarse dentro de mi cabeza. Tal vez dejemos que distraigan a Seth, pensé justo antes de gritar para abrir fuego. Los Autobots, al escuchar mis palabras, inmediatamente comenzaron a disparar múltiples ráfagas a máxima potencia desde sus blasters. Todos ellos con un ligero tono negro. Seth, al ver las explosiones que se dirigían hacia él, sabía que podía quedarse allí y soportarlo como la última vez, por lo que su postura corporal cambió mientras movía a alta velocidad hacia Optimus. Al ver eso, también activé mis propulsores, pero Seth llegó detrás de Optimus antes de que pudiera interceptarlo. Optimus rápidamente se dio la vuelta y vio a Seth mirándolo con curiosidad. No tienes ni una pizca de caos malvado dentro de ti, un ser interesante con seguridad, dijo justo antes de que un tono negro apareciera en sus brazos. Su puño se cerró con fuerza mientras Seth se preparaba para lanzar un puñetazo que seguramente sería devastador para Optimus cuando James se acercara lo suficiente para golpear a Seth. Seth, aparentemente consciente de la posición de James, se dio la vuelta rápidamente y lanzó el golpe que había preparado. Sin embargo, James, con su mayor conciencia de su entorno, ya se dio cuenta de eso y movió su cuerpo para esquivar el ataque que estaba lanzando Seth. De repente, James sintió que todo a su alrededor se movía en cámara lenta, sin embargo, estaba familiarizado con estar en esa situación cuando viajaba a altas velocidades, por lo que no lo tomó por sorpresa. Lo que le pareció extraño fue que sentía todo a su alrededor, cada partícula de polvo que flotaba, cada lenta brisa del viento, el más mínimo engranaje dentro de Optimus que se movía. James lo sintió. Una sensación abrumadora se apoderó de su mente mientras una ráfaga de información lo atacaba, haciendo que su mente quedara en blanco por solo un segundo antes de recuperar el control. Pero ese segundo le había dado a Seth suficiente tiempo para ajustar su ataque al lugar donde James se había movido y golpeó su estómago mientras aparecían finas grietas en la armadura que estaba cubierta por las partículas que mostraban cuánto poder había en esos ataques. Si Optimus fuera golpeado por eso, sería difícil decir si sobreviviría. Cuando James volvió en sí, una sensación de falta de aire se apoderó de su cuerpo mientras se encogía de dolor por el golpe. El poder del golpe envió a James volando por los aires. Sé que vio esto como una oportunidad. Rápidamente golpeó el suelo con su pie enviándolo volando hacia James para asestarle más golpes antes de que pudiera recuperarse, dejando a Optimus a salvo de Seth. Capítulo 165.
Capítulo 162. Gel viscoso. James respiró hondo mientras su mente se calmaba del dolor al darse cuenta de que estaba volando por el aire debido al poder del golpe. Rápidamente movió su cuerpo para estabilizarse activando múltiples propulsores. Pero justo cuando se estabilizó vio una mancha negra que era Seth acercándose a él. Sus ojos se abrieron pero antes de poder moverse vio que el puño se movía y se acercaba cada vez más a su cara. Sin embargo, algo en su mente hizo clic y el puño que se movía hacia su cara de gran velocidad disminuyó su velocidad y un aluvión de información golpeó su mente nuevamente. Información sobre todo lo que ocurrió a su alrededor. Miró a su alrededor y vio a Seth. La mancha había desaparecido dejándolo desnudo a la vista, aparentemente flotando en el aire con su puño listo para golpear los rostros de James. Sin embargo, su mente estaba más tranquila y procesó rápidamente la información. Intentó mover la cabeza fuera del camino del Seth y sintió una enorme restricción, como si estuviera moviendo la cabeza contra un gel imposible de mover. Pero juntando su fuerza de voluntad, lo movió. Descubrió que era una experiencia muy diferente a la última vez, el tiempo aparentemente se había ralentizado a su alrededor, pero no pudo permanecer en el pensamiento mientras veía que las pupilas de Seth se dilataban levemente mientras se movía. James y Seth se dieron cuenta en ese momento de que se movían a velocidades tan altas que sería completamente imposible alcanzarlas con cualquier cosa creada por el hombre en un futuro lejano. Sin embargo, Seth conocía sus habilidades y James acababa de descubrirlas. Empujando a través de la resistencia mientras Seth se acercaba a él. Observó cómo su puño se retraía y su cuerpo cambiaba a una posición más cerrada con ambos puños listos para asestar múltiples golpes a James. James reaccionó a esto y cuando James se acercó a él, un puño fue lanzado hacia la cara de James. James movió la cabeza para evitarlo y envió su puño cerrado hacia el pecho de Seth. Sin embargo, estas acciones desde su perspectiva eran extremadamente lentas mientras sus cuerpos luchaban contra la espesa resistencia gelatinosa que experimentaban. Cada movimiento de ellos era casi como si se movieran a paso de caracol. James miró el puño que se movía lentamente hacia su cabeza mientras intentaba moverlo fuera del alcance de Seth sin interrumpir la trayectoria de su brazo que se dirigía al pecho de Seth. Todo se movía a un ritmo tan lento que James se sintió un poco aburrido de los movimientos lentos mientras miraba a Seth cuyas pupilas lo miraban a través del casco. Ambos intercambiaron una mirada de extraña similitud antes de mirar hacia los cuerpos del otro. Seth había intentado mover su cuerpo, pero el pecho era un lugar importante para él y sabía que no podría moverse sin interrumpir su propio ataque, así que se quedó allí decidido a resistirlo. El puño se cierra, por mucho que James se esfuerce por evitarlo, al final fracasa. James se dio cuenta de cuánta energía estaba quitando de su ataque al gastarla en esquivar, por lo que decidió absorber el golpe también y concentrarse por completo en asestar el ataque. Finalmente, sus puños chocaron entre sí y los cuerpos fueron lanzados a través del espeso gel que los rodeaba en cámara lenta. El dolor que viajó a través del casco cuando Seth recibió toda la fuerza del golpe. Por otro lado, Seth lo estaba haciendo tan bien que se produjo un efecto dominó en la armadura negra que se había creado a su alrededor. Sin embargo, no terminaron, ya que James cambió sus propulsores que comenzaron a contrarrestar el golpe que lo enviaba hacia el Seth. Al ver lo que James hizo, reaccionó y se abalanzó hacia James. Cuando se acercaron se produjeron múltiples golpes entre ellos. En el cielo Optimus observó dos borrones negros que luchaban entre sí intercambiando golpes tras golpes a un ritmo tan rápido que él mismo no podía ver lo que estaba sucediendo. Se escucharon fuertes choques mientras los Autobots y los soldados restantes no podían ver nada, solo fuertes choques y enormes ráfagas de viento que separaban las nubes que se acercaban en el cielo nocturno. Entre los soldados que aún estaban vivos estaban el coronel William y su escuadrón, quienes eran los que estaban presentes en Qatar cuando James decapitó a Blackout. Observaron con miedo y asombro el poder que mostraba el ser que se hacía llamar Seth y James. El coronel William se dio cuenta de que ambos estaban ocupados, por lo que rápidamente se puso en contacto con el cuartel general para informarles de su situación. Cuando trajeron a Sam y Micaela, se aliaron con Bumblebee. Bumblebee redujo el tamaño de la Spark de su forma previamente gigante a un cubo portátil. En ese momento fueron atacados por múltiples Decepticons. Al principio, Bumblebee, Sam y Micaela estaban algo relajados como si supieran lo que estaba pasando, pero pronto comenzaron a entrar en pánico cuando se dieron cuenta de algo de lo que el coronel William no estaba seguro que era. Entraron en pánico y con el jefe de seguridad y el líder del sector 7 partieron para colocar el Spark en un lugar seguro.
dejando atrás a los soldados para luchar contra gigantescas máquinas de destrucción. La batalla fue caótica, hubo mucha destrucción y se perdieron muchas vidas por disparos, aplastamientos o de alguna otra forma. La esperanza parecía haberse perdido cuando el capitán William se dio cuenta de que tal vez nunca pudiera sostener a su recién nacido y su escuadrón comenzó a perder la voluntad y la motivación para seguir luchando. Propusieron la idea de escapar, pero el capitán William era un líder honorable y se negó a desertar la batalla, por lo que siguieron luchando. Cuando toda esperanza parecía perdida, los Autobots aparecieron y combatieron a los Decepticons, llevando alivio a los soldados cansados y heridos. Pronto la batalla se trasladó a un campo de batalla más sencillo, que era donde se encontraban actualmente. Cuando de repente se produjo una fuerte explosión a lo lejos en el cielo. Cuando miró hacia allí, vio a un Decepticons que había sido una amenaza para los Autobots y los soldados cayendo en llamas por un ser con armadura negra. Inicialmente el capitán William había pensado que se trataba de otro ser parte de los Autobots, ya que había derrotado a un Decepticon. Y cuando habló con Optimus, el capitán William lo miró más de cerca y se dio cuenta de que tenía la forma de un humano, pero el capitán William no creyó que fuera un humano real, así que eliminó esa idea. Eso fue hasta que el ser que se hacía llamar Set apareció y cambió el sol de la mañana en noche como una demostración de poder, y cuando el ser con armadura negra despegó hacia el cielo con una espada a velocidades que rompían la barrera del sonido, el capitán William estaba seguro de que el ser con la armadura negra no era humano. Sin embargo, antes de elevarse al cielo tuvieron una charla y el capitán William sintió pena por no estar lo suficientemente cerca para escuchar. Un gran choque tuvo lugar en el cielo y cuando se acercaron al suelo, la armadura del brazo del ser con armadura negra había desaparecido y lo que quedaba era aparentemente un brazo humano que sostenía una espada rota. El capitán William continuó contando lo que sucedió después, explicando cómo los Decepticons aparentemente habían muerto después de su intento de escape y las partículas negras que se les dieron a los Autobots que les permitieron lastimar a Set. El capitán William incluso envió una fotografía que había tomado al cuartel general, donde todos, incluido el Sector 7 y el presidente, fueron informados al respecto. Cuando el presidente vio al ser blindado, le asaltó un recuerdo instantáneo de una armadura de aspecto relativamente similar, coloreada en rojo y dorado, que había aparecido y había dañado y matado indirectamente a muchos soldados. Esta noticia fue compartida rápidamente con el coronel Banks. Capítulo 167. Capítulo 164. Un agujero en el pecho. En el cielo, James y Set siguieron luchando a velocidades increíbles. Ambos lucharon con toda su fuerza, pero sus energías también se estaban agotando a un ritmo rápido. En este punto la batalla en el cielo se había convertido en una batalla para ver quién tenía más resistencia y James no se veía bien. Su respiración era entrecortada y el sudor brotaba a borbotones, algo que no dejaba de pasar ante sus ojos. Pero el propio Set se estaba quedando sin aliento y sus músculos gritaban de dolor. Ambos sabían que el otro pronto caería porque su cuerpo no podría seguir el ritmo, pero no sabían quién sería el primero en caer. James luchó a través de un gel espeso y viscoso por todos lados y siguió intercambiando golpes con él en cámara lenta cuando de repente sintió que los músculos de su brazo derecho cedían. Un dolor punzante se extendió desde sus músculos que aparentemente se habían desgarrado sin posibilidad de reparación y se extendió lentamente hacia el resto de su cuerpo. El dolor hizo que James gruñera rompiendo el flujo en el que Set había entrado. James, al darse cuenta de la fracción de segundo del Set, se distrajo rápidamente con su puño izquierdo hacia el Set. Todo ocurrió en cámara lenta mientras transfería las partículas de Tottenbrau a su brazo izquierdo. Los patrones negros se extendieron lentamente sobre su brazo izquierdo y cubrieron la armadura. El puño a punto de hacer contacto directo con el pecho desnudo de Set. Set había querido defender, pero esa fracción de segundo hizo que lo tomaran por sorpresa al notar el brazo de James. Esa fracción de segundo había causado toda la diferencia en la defensa del ataque que James lanzó aprovechando la oportunidad. Set miró hacia abajo mientras su cuerpo se movía hacia atrás en cámara lenta mientras el puño fuertemente herido de James hacía contacto con su pecho. Los dientes de James estaban fuertemente apretados mientras empujaba la sustancia viscosa como un gel con todo su poder. Su puño hizo contacto directo con el pecho desnudo de Set justo más allá de sus brazos que se movían en cámara lenta para tratar de bloquear el ataque. Un fuerte rugido resonó y Set salió volando directamente hacia el suelo desde el cielo. El tiempo pareció reanudarse en los ojos de James mientras el cansancio lo golpeaba como un camión de 5 toneladas a toda velocidad.
Su cuerpo se tambaleó en el aire por el cansancio durante unos segundos, mientras la sangre en su cuerpo corría salvajemente. Su corazón latía como un tambor dentro de la armadura, una sensación de cálido cansancio se apoderó de su mente pero lo sacudió mientras miraba hacia Seth que se había estrellado contra el suelo y no se movía. Volando hacia su cuerpo, James vio un enorme agujero circular en el pecho de Seth. Sus ojos se cerraron mientras su cuerpo yacía inmóvil y sin vida. James miró esto con los ojos caídos mientras pensaba que finalmente había derrotado a Seth, así que se acercó a él. Miró a Seth mientras la adrenalina bombeaba a través de su cuerpo adormeciendo todo el dolor cuando de repente una enorme bola de explosión de color negro surgió del cuerpo de Seth, cubriendo instantáneamente a James con la pelota de color negro. Optimus observó lo que acababa de suceder mientras atravesaba una montaña rusa de emociones. Sin embargo, la pelota fue extraña ya que no se expandió en absoluto y una vez que cubrió el cuerpo de Seth y James, simplemente se detuvo. El coronel William y su equipo se miraron confundidos mientras se preguntaban qué era aquello. ¿No hemos ganado? Pensaron todos. Capítulo 168. Capítulo 165 ¿Una ilusión? En un espacio oscuro James flotaba, no había nada a su alrededor, sentía que su cuerpo simplemente se perdía en la oscuridad. Se preguntó qué le había pasado ya que su mente estaba un poco aturdida y no podía recordar lo que estaba haciendo antes, pero poco a poco sus recuerdos regresaron a él. Recordó que se estaba acercando a Seth después de que aparentemente había muerto, pero luego una aura espesa y negra se expandió desde su cuerpo envolviendo a James en ella. James parpadeó una vez, cerró los párpados y vio la misma oscuridad que había visto antes, pero cuando abrió los ojos estaba parado en una calle arenosa y áspera. Los edificios a su alrededor estaban hechos de barro y madera de colores rojo y marrón, eran pequeños, de un piso en el mejor de los casos, y parecían similares a los que solían hacerse en el antiguo Egipto. Por toda la calle caminaban personas con piel de color marrón rojizo y marrón amarillento, yo estaba parado, algunos simplemente caminaban mientras otros empujaban un remolque con 4 ruedas simples y una parte superior rectangular de madera donde se guardaban ollas o verduras o frutas. La ropa que cubría sus cuerpos parecía haber sido hecha de lino, las mujeres tenían la tela hecha de un color blanco simple que cubría sus cuerpos mientras que los hombres tenían una tela similar que cubría la parte inferior de su cuerpo mientras que una bolsita inclinada cubría una parte de la parte superior de su cuerpo. James se sintió confundido, no sabía qué estaba pasando, así que trató de detener a una mujer de cabello negro y ojos marrones que llevaba una olla en la cabeza y que caminaba junto a él. Él la llamó, pero ella parecía no haber podido escuchar lo que James dijo mientras continuaba caminando, de hecho, nadie a su alrededor parecía haber escuchado lo que dijo. Él extendió sus manos para tocarle los hombros, pero para su sorpresa, sus manos simplemente la atravesaron, dejando a James preguntándose si había entrado en una ilusión de algún tipo. Comenzó a caminar por la calle cuando de repente escuchó un fuerte grito, al mirar hacia allí vio a un niño de unos 16 años que vestía un vestido negro en lugar de blanco como todos los que lo rodeaban con ojos amarillos huyendo de una tienda después de prenderle fuego hacia James. El cabello del niño era largo y desordenado y estaba delgado, aparentemente carecía de una alimentación adecuada, pero sus ojos tenían un fuego que James nunca había visto antes. El niño tenía una amplia sonrisa y se reía para sí mismo mientras de vez en cuando lanzaba miradas hacia la tienda en llamas donde la gente se apresuraba a apagar el fuego con entusiasmo. James intentó detener al niño, pero este simplemente corrió hacia él, lo que provocó que James se sorprendiera y se sobresaltara un poco. Mirando hacia atrás decidió seguir al niño. El niño corrió rápidamente hacia el callejón y James lo siguió a través de múltiples callejones divertidos hasta llegar a una casa que parecía haber sido abandonada en su mayor parte. Seth abrió la puerta entrando seguido de James donde James vio a un niño de piel verde que llevaba un vestido blanco limpio. Capítulo 169. Capítulo 166 Un flashback de la vida de Seth. El conjunto de ropa parecía puro e inmaculado mientras que el de Seth era todo lo contrario. Seth sacó 2 pedazos de pan que había mantenido escondidos debajo de su bolsita y le entregó uno al chico de piel verde que se sentó a su lado y comenzó a comer el pan mientras el chico de piel verde simplemente miraba el pan en sus manos. Seth, ¿qué hiciste? No tenemos suficiente dinero para comprar pan, afirmó el niño. James miró sorprendido al chico del bolso negro. ¿Seth era un humano? James se dio cuenta, pero no se sorprendió por esta revelación, ya que recordó un momento que parecía haber ocurrido hace una eternidad, cuando se formó el Wendigo. Era un humano, así que antes de que Seth se convirtiera en Seth también era un humano.
Hermano Osiris, no te preocupes por eso, te estás recuperando, aunque tuve que gastar todo el dinero que había ganado trabajando en los campos en ese médico para salvarte de las puertas de la muerte, todavía me queda algo de dinero para conseguir al menos pan, lo necesitas para recuperarte, dijo Seth con una cálida sonrisa que parecía como un hermano mayor cuidando a su hermano menor en un momento difícil. Osiris rió levemente mientras miraba con respeto y adorno. Tal vez deberías limpiar tu ropa de vez en cuando, está tan sucia que se ha vuelto negra, dijo Osiris bromeando con Seth, lo que provocó que Seth alborotara el cabello de Osiris mientras reían alegremente. Sin embargo, a James no le importó eso. Los nombres Seth y Osiris le resultaban familiares. Tenían los mismos nombres que los dioses de Egipto. Además, en las pinturas, Osiris estaba representado con piel verde, lo que hizo que James se preguntara si estaba viendo el pasado de Seth. James no entendía del todo, pero sabía que estaba viendo la infancia de Seth, aunque no entendía por qué estaba allí. No sintió que le estuvieran haciendo daño ni nada por el estilo y el sistema parecía funcionar correctamente también, así que le preguntó al sistema qué estaba pasando exactamente. Poco después de que el sistema respondió: cuando un Totenkbrau está a las puertas de la muerte, su vida destella en sus ojos, los buenos y los malos recuerdos, estás atrapado dentro del rango del recuento de la muerte cercana de Seth, por lo que también puedes ver el recuento de la vida de Seth, y no estás en ningún peligro a menos que Seth obtenga un nuevo impulso de poder a partir del recuento de estos recuerdos. Sin embargo, esto tiene una probabilidad extremadamente baja de ocurrir. James tenía una comprensión mucho mejor ahora gracias al sistema. Al quitar la vista del sistema, el paisaje a su alrededor cambió, ahora estaba nuevamente parado en medio de un camino de tierra en una plataforma de piedra con mucha gente común frente a él. Al darse la vuelta, vio a Seth y Osiris, ambos arrodillados en el suelo con las cabezas gachas y detrás de ellos había hombres de pie con una armadura de cuero y una lanza de piedra con un mango de madera apuntando a sus cabezas. Junto a ellos había una silla que parecía real, estaba hecha de piedras lisas y el asiento y el respaldo estaban cubiertos por una tela roja que parecía haber sido el acolchado de la silla. Capítulo 170. Capítulo 167. El gran diluvio. Un carruaje llegó rodeado de 4 personas en caballos blancos que vestían armaduras similares a las que estaban en la plataforma, por lo que James simplemente asumió que eran soldados. El carruaje se detuvo justo al lado de los escalones de la plataforma y uno de los soldados abrió la puerta doble. Otro soldado subió a la plataforma y anunció la llegada de la persona dentro del carruaje. El rey del Gran Egipto ha llegado, anunciaron los soldados y se alejaron, y del carruaje salió un hombre de piel oscura, cabello negro y ojos verdes, que vestía una túnica sencilla pero lujosa que cubría su cuerpo. La multitud aumentó alrededor de la plataforma después del anuncio. James miró a su alrededor y notó que no estaba en el mismo lugar que antes. Supuso que esto debía ser más adelante en la vida de Seth, supuso. James incluso vio un enorme castillo a lo lejos, en una montaña. El rey llegó a la montaña y dijo: el gran sabio Maat ha decretado que estos 2 hermanos deben ser castigados por los crímenes de quemar varias tiendas, panaderías y carruajes de comerciantes de ropa. Maat, la diosa de la verdad, la justicia y el equilibrio cósmico en la mitología del antiguo Egipto. ¿No significaría eso que Seth era alguien que vivió antes de que estas personas se convirtieran en dioses? Parece que esto fue mucho antes de la época de las pirámides. A James le intrigaba cómo tenían carruajes y otros métodos para transportar alimentos. James también se preguntó por qué cuando mató a Blackout y luego también procedió a matar al Totenkbrau que se estaba formando, nada de esto sucedió. Tal vez fue porque ese era un Totenkbrau creado de forma antinatural por interferencia externa, pensó James, pero no sabía la diferencia entre eso y Seth. Tal vez hubo alguien más que existió y fue como James, pensó, eso lo explicaría. Pero, de nuevo, ¿no sería necesario interrumpir la trama de una historia para convertirse en un Totenkbrau? James no recuerda una historia así de su vida anterior. Esta es la historia de la caída del gran imperio egipcio 4000 años antes de la creación de las pirámides en un gran diluvio donde se suponía que nadie sobreviviría. El sistema sonó y provocó que James lo pensara de nuevo. 4000 años antes de las pirámides, eso significaría que Seth había existido durante 12000 años. James recordó que algunos teóricos de la conspiración creían que 10.000 años antes de Cristo, el inicio del calendario moderno que todos siguieron, un enorme diluvio se extendió destruyendo una gran y avanzada civilización llamada Atlántida. Santiago no creía en esas conspiraciones aunque en aquel entonces le intrigaban, pero aquí parecía que el gran diluvio también había acabado con el imperio egipcio.
A James también le pareció extraño que se llamara Egipto, pero decidió no molestarse con esa pregunta por más tiempo, ya que probablemente tenía una explicación simple. A James le intrigaba cómo Seth sobrevivió a esto, lo que provocó que se convirtiera en Seth y la curiosidad de James creció. Capítulo 171. Capítulo 168. Sobrevivir a la muerte. El rey había dicho algunas palabras más mientras la multitud comenzaba a murmurar y señalar hacia ellos. James miró a Seth y Osiris arrodillados. Los ojos fijos mostraban enojo y extrema vergüenza mientras que Osiris estaba tranquilo como si hubiera aceptado que esto estaba fuera de su poder y no podía hacer nada. Osiris extendió sus palmas y éstas aterrizaron en los hombros de Seth mientras le susurraba algo. James, que estaba cerca, me oyó por encima de los murmullos de la multitud. Fue simple pero transmitió agradecimiento. Gracias por todo, hermano, fue todo lo que dijo Osiris. Osiris entendió que Seth había robado de estas tiendas solo para cuidar de Osiris. En cuanto a quemarlas, Osiris también sabía que Seth pensó que al quemarlas la gente se distraería al salvar la tienda para detener al ladrón. Todos estamos destinados a morir un día, terminó de decir Osiris esa última frase y luego cerró los ojos. James miró hacia abajo y vio a Osiris como una persona tan extraña. Al escuchar eso, los ojos de Seth se abrieron instantáneamente y miró fijamente a Osiris. Seth apretó los dientes con fuerza por la ira mientras se levantaba con fuerza y miraba hacia la multitud que estaba sorprendida por la impudencia de Seth. Soy el único que cometió esos crímenes. Castigar a mi hermano equivaldría a castigar a un civil inocente, habló Seth con poder en su voz, blanqueando a todos. James ya asumió que esto había terminado para Seth. Después de todo, esta acción debe haber enojado al rey, por lo que sería ejecutado decentemente. La multitud se aceleró mientras miraba a Seth con sorpresa por unos segundos. Al igual que James, todos pensaron que realmente había terminado, pero el rey que estaba detrás rió levemente mirando hacia Seth. Después de recomponerse, el rey dio un paso adelante y dijo: muy bien, este niño es considerado inocente. Señaló hacia Osiris. En cuanto a ti, dijo el rey mirando hacia por los crímenes que has cometido, serás desterrado del reino de Egipto y nunca volverás a pisar esta tierra, afirmó el rey sin dejar lugar a preguntas. Anteriormente, James había sentido que la autoridad del sabio Maat estaba sobre el rey debido a su tono, pero justo ahora el rey fue en contra de lo que el sabio había decidido. James miró a los ciudadanos y los vio sorprendidos por el rey, incluso los soldados parecían sorprendidos, lo que hizo que James se preguntara si este era el rey estableciendo su superioridad sobre el sabio o incluso los sabios. James entendió que tenía que haber algo más profundo sucediendo aquí, pero no se aferró a eso porque no le molestaba en absoluto. Inmediatamente la escena cambió y esta vez Seth estaba siendo escoltado fuera del reino por dos soldados que se dirigían hacia muros hechos de un oscuro Yellowstone. Había una gran puerta de madera que se abrió ligeramente y una vez que Seth, que tenía un paño que parecía contener cosas, salió, las puertas se cerraron. Dejándolo allí parado por unos segundos, James miró a Seth a los ojos e inmediatamente notó cuán decidido se volvió cuando Seth comenzó a alejarse de la gran pared. Mientras Seth pasaba junto a James, escuchó a Seth susurrar algo que hizo que James comprendiera mejor. Viviré más allá de la muerte, dijo James, lo que hizo que mirara a Seth comenzar a caminar por el llano paisaje desértico con enormes montañas a lo lejos, dejando a James preguntándose cuáles serían los próximos pasos de Seth. Capítulo 172. Capítulo 169. Una hierba de vida. James siguió el viaje de Seth mientras seguía caminando. Aunque durante un buen rato James no tuvo idea de cuál era el destino final de Seth, James solo pudo seguirlo para satisfacer su curiosidad. Los escenarios cambiaban varias veces, algunas partes de los recuerdos eran Seth escapando de bandidos que simplemente querían robarlo, pero casi como si su vida dependiera de ello mientras escapaba, incluso situaciones en las que estaba rodeado, otras partes eran más alegres y agradables. En una de esas escenas, Seth, que ahora era un hombre mucho mayor y de aspecto maduro, con una cara llena de barba y un largo cabello negro con algunos mechones blancos, estaba sentado debajo de un árbol seco mientras la nieve se acumulaba. Seth estaba escalando una montaña. La ropa que tenía Seth apenas era suficiente para evitar que muriera congelado, pero James notó que el fuego que tenía en sus ojos ardía más brillante que nunca. Mientras estaba sentado bajo el árbol que proporcionaba una sombra lastimosa, Seth sacó un libro viejo, grueso y polvoriento y comenzó a pasar las páginas. Al mirar el libro más de cerca, James vio que había muchas hierbas con propiedades mágicas registradas en él. Las páginas amarillentas se pasaron rápidamente antes de detenerse.
Seth colocó sus manos sobre una simple ilustración de una hierba y la miró con ojos llenos de ardiente esperanza. Apretando el puño con esperanza. Te encontraré y entonces, sobreviviré a la muerte, dijo antes de toser un par de veces. Una vez que cerró el libro, el escenario cambió y Seth subió la montaña nevada. Su cuerpo apenas lo sostenía mientras James notaba cómo su rostro se había adelgazado desde la escena. Pero James no estaba prestando atención a Seth que estaba escalando a través de estas condiciones peligrosas, su mente estaba atrapada en lo que había visto en esa página en la que Seth se había detenido. Llevando sus dedos para sostener su barbilla, comenzó a pensar. Hierba de la inmortalidad. El libro dice. Si uno debe buscar esta famosa hierba mítica, entonces uno debe prepararse para un viaje tan traicionero que incluso los dioses sentirían asombro ante ella. Encontrarás la hierba en la cima del pico más alto de todas las tierras, debes escalarlo y solo entonces encontrarás la hierba que tantas otras innumerables han fallado. James miró a Seth mientras comenzaba a acercarse cada vez más a la cima mientras la anticipación crecía dentro de él. James ya sabía que Seth encontró la hierba de la inmortalidad, pero aún así lo observó con deleite, como si estuviera viendo una película. Sabía que el personaje principal ganaría al final, pero el viaje era donde radicaba el verdadero disfrute. El cuerpo de Seth comenzó a fallarle, pero aún así usó su poder para arrastrarse hacia adelante, impresionando a James con el poder de voluntad de Seth. Finalmente Seth llegó a la cima que atravesó las nubes, donde nevaba intensamente constantemente, aquí el sol brillaba intensamente como si las condiciones anteriores fueran solo una falsificación. Sorprendentemente, la cima de la montaña tenía una hermosa vegetación. La cima era plana, lo que hacía que pareciera un campo de flores de otro mundo en el cielo. Se veía tan logrado, que con piernas temblorosas se puso de pie y comenzó a caminar hacia el lugar donde había una hermosa planta perfumada, sus hojas eran como cristales, el sol brillaba a través de ellas como vidrios meticulosamente desgastados. James observó cómo las lágrimas comenzaban a salir de los ojos de Seth. No expresó ningún tipo de alegría exagerada, sino que simplemente se sentó allí mirando la hierba con lágrimas rodando por sus mejillas con una sonrisa triste pero lograda. Bueno, tal vez eso fue porque no tenía fuerzas para una celebración emocionada, pero James rápidamente se deshizo de los pensamientos inútiles. Él simplemente observó cómo Seth comía la hierba sintiendo en secreto lástima por todos los que intentaban encontrar la hierba de la inmortalidad en el futuro. Él observó sabiendo que ese sería el momento en el que Seth se convertiría en un Totenkbrau. Para su sorpresa, una luz verde rodeó su cuerpo mientras todo su cuerpo comenzaba a verse saludable, su rostro envejecido casi se transformó de nuevo a su juventud mientras que las pocas hebras blancas que tenía en su cabello desaparecieron siendo reemplazadas por un cabello negro suave y glorioso. James esperó unos segundos pero Seth no se transformó lo que le hizo sentirse un poco avergonzado por su suposición prematura. Capítulo 173. Capítulo 170 Muerte. El escenario cambió una vez más y Seth estaba nuevamente parado frente a las paredes que ahora parecían más antiguas. Había más grietas pero eso todavía no significaba que estuvieran abandonadas. Las paredes aún tenían guardias patrullando el techo y el suelo, dando la sensación de que no habían envejecido en absoluto. El cuerpo de Seth había recuperado su aspecto original, ahora parecía el de un joven de 20 años. Con confianza caminó hacia las puertas de la ciudad, la nostalgia inundó su mente mientras los recuerdos de su partida de allí décadas atrás regresaban como una marea impetuosa. Sabía que nadie lo recordaría, así que se sentía confiado, después de todo, todavía tenía la marca del reino para probar su ciudadanía. Al llegar a las puertas altas, un guardia se le acercó y le pidió que mostrara prueba de ciudadanía, cuando se la mostró abrieron las puertas y fácilmente permitieron que Seth entrara sin ninguna preocupación. Seth esperaba con ansias ver a su hermano. Había pasado demasiado tiempo y durante todo el viaje Seth se preguntó cómo estaría después de tantos años. Seth era consciente de que cuando eran jóvenes, su hermano Osiris fue condenado al ostracismo por todos a su alrededor debido al color de su piel. Caminando hacia la ciudad, Seth se dirigió hacia la casa en la que habían vivido, solo para ver que estaba hecha un desastre, el edificio parecía tener muchas grietas y parecía como si no hubiera sido usado durante muchos años. Seth caminó y le preguntó a un hombre corpulento que pasaba por allí con una espada en su vaina, aparentemente regresando a casa. Seth comenzó a preguntar por Osiris y cuando el nombre no le sonó, Seth describió el color de piel de Osiris y una mirada de realización apareció en el rostro del hombre. Ese monstruo de piel verde murió de una enfermedad hace aproximadamente una década. El hombre se ríe de la realidad.
Mientras el hombre se reía, un puño fuertemente cerrado aterrizó en el rostro del hombre que reía y lo derribó instantáneamente. ¿Cómo lo llamaste? Dijo Seth con los dientes apretados, pero se sorprendió al ver con qué facilidad el hombre fue noqueado, pero Seth negó con la cabeza. Sus ojos se abrieron mientras pensaba en lo que dijo el hombre. Murió. Mirando al hombre una vez más, Seth le dio una ligera bofetada en la cara para despertarlo. Cuando el hombre despertó, estaba confundido antes de ver a Seth y recordar lo que sucedió, alejándose ligeramente con sorpresa en sus ojos y con las manos cayendo mientras decía no me golpees, ¿qué hice? Seth ignoró la pregunta y le preguntó directamente al hombre dónde estaba ubicada la tumba de Seth. Sin embargo, el hombre simplemente dijo que estaba enterrado en un lugar desconocido ya que a nadie realmente le importaba averiguarlo y no había nadie que le diera un entierro adecuado. Seth se sorprendió cuando se levantó y caminó lentamente hacia la vieja casa. Aunque las puertas estaban cerradas, Seth no tuvo problemas para romper la cerradura y entrar. El hombre se levantó rápidamente y caminó mirando a Seth extrañamente, no queriendo estar más cerca de él. Seth simplemente respiró profundamente mientras miraba la casa. Nada parecía haber cambiado mucho, excepto que ahora había una mesa con varias pieles de oveja cuidadosamente envueltas y una cama, nada más. Seth se acercó a la mesa y comenzó a sentir el vacío y la soledad en su corazón creciendo lentamente a medida que Seth se daba cuenta de que nunca podría volver a ver a su hermano. Al mirar lo que estaba escrito en la piel de oveja, todo parecía como un diario que detallaba los días de Osiris después de que Seth fuera desterrado. Seth se sentó y comenzó a leerlos lentamente. A veces Seth reía, a veces lloraba y a veces simplemente se sentía frustrado al leer la vida de Osiris, sus experiencias y encuentros. Cuando terminó, Seth se sintió complicado y no podía describir la emoción que atravesaba su corazón. Simplemente se sintió cómodo sentado allí en el suelo donde una vez solían sentarse sosteniendo la piel de oveja mientras la luz del sol afuera se atenuaba lentamente en la oscuridad. Seth lentamente comenzó a quedarse dormido pensando en su hermano y sus recuerdos. Capítulo 174. Capítulo 171 La gran ola. Un día después, Seth se despertó con el sonido de gritos y mucho ruido afuera. Secándose los ojos aturdidos, salió de la casa solo para descubrir que era extraño que todos corrieran en una dirección, aparentemente huyendo de algo. Además todo estaba muy oscuro, casi como si una gran sombra se proyectara sobre la zona. Seth se movió rápidamente hacia las murallas de la ciudad y se coló en la parte superior de esta, donde extrañamente estaba desierta. Había armas en el suelo, pero ni una sola gota de sangre, por lo que Seth sabía que definitivamente no había tenido lugar una batalla. Pero la oscuridad permaneció allí también, por lo que Seth dio un paso adelante para mirar la ciudad, pero se congeló en el lugar cuando la vio. Vio una enorme ola de agua precipitarse hacia las paredes con una fuerza brutal. La ola era tan alta que empequeñecía los ya altos muros que rodeaban la ciudad. Seth solo pudo tragar saliva mientras miraba la ciudad donde la gente corría hacia el otro en caos con un sentimiento que él mismo no podía comprender por completo. Era como si Seth ya supiera cuál sería el resultado, aunque Seth no sentía mucho y al mismo tiempo sentía la tristeza que le traería si este reino fuera destruido. Fue una complicada maraña de emociones la que atravesó su corazón, pero al final Seth simplemente se sentó en el suelo. James observó esto y esperó, mirando en silencio la ola absolutamente gigantesca que estaba a punto de golpear el reino. La teoría de James fue confirmada y, francamente, James no quería descubrir cómo se produjo esta ola en el desierto, ya que todo eso era una cosa del pasado, donde la gente solo podía ser tragada por esta ola sin poder hacer nada. La ola se acercaba cada vez más hasta que finalmente se estrelló contra las paredes con gran furia, arrasando todo a su paso como un gigante imparable. James permaneció allí en medio de esta ola, impasible mientras el agua pasaba a su lado. Vio los altos muros, las casas, la gente y todo ser arrastrado. Fue realmente un espectáculo ver a James pensar. Un solo sonido resonó en todas partes de repente y era la voz de Seth repitiendo las cosas que había dicho cuando fue desterrado. Cada vez más sombrío y enojado. Cuando de repente una enorme cantidad de fuerza golpeó a James empujándolo y la oscuridad volvió a apoderarse de él provocando que no pudiera ver nada. Pero curiosamente, James sintió que las sensaciones de su cuerpo regresaban rápidamente cuando abrió los ojos solo para ver que estaba nuevamente en el suelo con su armadura. Poniéndose de pie rápidamente, James miró a Optimus y a todos mirando hacia algún lado siguiendo su línea de visión. James vio una aura negra y espesa girando rápidamente alrededor de Seth, aparentemente condensándose cada vez más sobre su cuerpo.
James le preguntó a Jarvis qué había sucedido y Jarvis respondió rápidamente diciéndole que cuando James se acercó al cuerpo de Seth, una aura negra se expandió fuera del cuerpo que lo cubría. Jarvis le informó a James que estuvo completamente inconsciente durante unos segundos. Unos segundos después de eso, una fuerte sensación de repulsión envió a James disparado al suelo mientras el aura comenzaba a condensarse lentamente alrededor del cuerpo de Seth. Optimus y el resto intentaron atacarlo pero dijeron que sentían como si estuvieran chocando contra un hierro irrompible. Capítulo 175. Capítulo 172. La rana mirando hacia Optimus y el resto de soldados que estaban retrocediendo y colocando a Frozen en su lugar, James rápidamente apretó su puño para atacar a Seth. James tenía la sensación de que una vez que Seth hubiera completado lo que fuera que estaba sucediendo, seguramente no podrían salir con vida. Las partículas negras se juntaron alrededor del puño de James, pero decidió intentar condensar las partículas en un solo punto en el frente de su puño, inspirándose en lo que Seth estaba intentando hacer. James se preparó mientras sus propulsores se activaban empujándolo a través de su puño listo para golpear el cuerpo de Seth. Observó cómo su puño se acercaba al cuerpo de Seth, pero en los últimos segundos la arena del suelo estalló formando una pared gruesa frente al cuerpo de Seth. El punto de poder condensado golpeó la pared provocando una gran explosión cuando las partículas Tottenbrau que James condensó explotaron con toda su fuerza. El sonido de la explosión sacudió el suelo y la consecuencia fue una fuerte réplica de la explosión que afectó a todos los soldados y Autobots. Los Autobots resistieron y se mantuvieron de pie ante la fuerte réplica con sus poderosos cuerpos, pero los soldados no pudieron soportarlo y fueron enviados a volar hacia atrás. James, que estaba al frente de la explosión, fue quien sintió que la fuerza lo golpeó más. Pero su cuerpo solo fue empujado hacia atrás levemente ya que rápidamente había formado un escudo a su alrededor con la partícula restante, por lo que realmente no se vio demasiado afectado por la explosión. James miró el escudo con sorpresa. Era algo que había creado sobre la marcha. Este escudo fue capaz de absorber las partículas Tottenbrau que lo golpeaban fortaleciéndolo y disminuyendo el impacto. Es por eso que prácticamente no sufrió daños. Sin embargo, una gota de sudor le corrió por el costado de la cabeza cuando se dio cuenta de lo jodido que estaría si no hubiera formado el escudo. Eso fue algo así como un ataque final, pensó James. Miró hacia Seth y notó cómo en las partículas condensadas había un agujero que exponía el cuerpo de Seth. James se emocionó al pensarlo y quiso seguir lanzando tales ataques sobre Seth ya que tiene una regeneración de partículas casi ilimitada pero se detuvo al recordar el muro de arena que surgió cuando estaba a punto de golpear a Seth. Le recuerda a una rana y esto le hace adoptar instintivamente una posición defensiva. James miró a su alrededor cuando notó que una aura negra estaba cubriendo lentamente el agujero creado. James no sabía por qué, pero instintivamente sintió peligro donde estaba, aunque no había ninguna notificación. James sabía que quedarse allí sería peligroso. En una reacción impulsiva, James saltó hacia un lado desde el lugar donde estaba parado y en ese mismo segundo una gran y gruesa punta se levantó casi en un instante, provocando que James chasqueara la lengua molesto. Sus propulsores se activaron instantáneamente, elevándose hacia el cielo cuando sintió que su cuerpo dejaba de moverse y sus piernas sintieron una sensación de tensión. Al mirar hacia abajo, notó que un gran tentáculo de arena se había extendido desde el suelo y se había agarrado a su pierna, evitando que salga volando. Molesto por esto, James activó el repulsor de sus palmas y disparó un láser ardiente haciendo que la arena se convirtiera en partículas de vidrio sin refinar mientras todo caía al suelo. Apretó el puño y concentró todas las partículas en una pequeña bola y se movió hacia el suelo, aparentemente queriendo golpear el suelo pero sus ojos nunca dejaron de mirar a Seth. Capítulo 176. Capítulo 173. Desestabilizar. James quería golpear el suelo para que el pacto de destrucción del mismo fuera suficiente para impedir que Seth continuara la condensación y le diera a James más tiempo para derrotar a la rana. James no podía ver la rana, pero no le importaba. La rana vio lo que James estaba tratando de hacer y rápidamente notó la cantidad de poder que James había condensado y pensó que tal vez James decidió simplemente suicidarse. Lo que la rana también sabía era que las partículas que James controlaba eran mucho más puras que las que tenía, así que sabía que enfrentarlas de frente también sería malo. Entonces la rana movió rápidamente su cuerpo lejos del posible radio de impacto del golpe. Por supuesto, en realidad las partículas de arena que se movían apenas eran perceptibles en la gran cantidad de arena que había en el suelo.
James se acercó lo suficiente y finalmente confió en su puño hacia adelante con toda su fuerza, como antes de que ocurriera una explosión negra. Pero justo antes de la explosión, James había formado rápidamente un escudo que lo protegía contra la explosión. La rana sintió que James era un idiota, y sintió ganas de reírse de la estupidez de James, pero cuando la explosión se despejó, el cráter formado por el impacto era grande. Pero no solo eso, Seth, que había estado de pie estable en el suelo sin poder moverse durante la condensación de las partículas, fue expulsado, lo que provocó que una cantidad decente del aura condensada desapareciera, lo que obligó a Seth a hacer la sensación de ciudad en estos lugares desde el principio. Los ojos de la rana casi se salían de sus órbitas porque se sentía como un completo idiota. Se suponía que protegería a Seth en el momento en que Seth pierde movilidad. Esa fue una orden dada por Seth cuando estaban en la cima de la pirámide. La rana encontró la orden extraña y no entendió qué tipo de situación causaría que Seth permaneciera inmóvil. Sin embargo, después de ver la batalla donde Seth terminó inmóvil, el Frigg entendió y de inmediato tomó acción para proteger a Seth contra los ataques de James. La rana también se dio cuenta de que el propósito del ataque no era lastimarlo sino interrumpir la condensación de Seth. Esta comprensión hizo que el corazón de la rana se acelerara mientras miraba a los dos. Había fallado en su orden y simplemente sabía que una vez que Seth ganara esta batalla, todo habría terminado para él. Así que ahora tenía la opción de continuar protegiendo a Seth y cuando Seth finalmente ganara esperar que lo perdonara o dejar que el chico matara a Seth e incluso ayudarlo a lograrlo. El niño no tiene la capacidad de rastrearlo a diferencia de Seth, por lo que todo lo que tendría que hacer sería escapar una vez que Seth fuera eliminado. ¿Qué? Se rió entre dientes. Después de todo, la respuesta es clara. Capítulo 177. Capítulo 174. Condensación. James miró a su alrededor nuevamente en busca de un ataque furtivo, permaneciendo inmóvil en el suelo. Aunque parecía indefenso simplemente parado allí, sus sentidos estaban trabajando al máximo y los propulsores estaban listos para ser desplegados en cualquier momento con una fuerte explosión para sacarlo de la situación. Aunque había instalado la frecuencia Maxine en la armadura, esa parte había sido dañada por lo que no sería de ninguna utilidad. James esperó unos segundos y de repente sintió movimiento. Lo que le pareció extraño fue que no parecía que se dirigiera hacia él. Siguió los movimientos con sus sentidos y miró hacia donde una gran púa brotó del suelo golpeando con precisión el aura abierta que perforaba el cuerpo de Seth. James confundido se quedó allí parado por unos segundos sin entender completamente qué diablos le pasó a la rana. James miró a Optimus y al resto y les pidió que se alejaran de allí porque ahora mismo no podían ayudar a James de ninguna manera salvo ser simple carne de cañón. Optimus y el resto escucharon de mala gana y retrocedieron mientras James giraba la cabeza para mirar a Seth. Y vio que las partículas se habían solidificado completamente alrededor de su cabeza formando una armadura de cabeza negra que revelaba solo sus brillantes ojos rojos mientras miraba hacia mí. Sin darse cuenta de la existencia de la rana, parecía que no tenía información de lo que había sucedido antes de él. La rana se dio cuenta de esto e inmediatamente dio marcha atrás en su decisión anterior y envió arena con púas hacia James. Los sentidos de James se volvieron locos cuando sus propulsores se activaron y lo dispararon al aire evitando el ataque. Por un segundo miró hacia abajo y vio múltiples puntas de arena surgiendo del suelo y elevándose hacia él y se preguntó si había algo mal con la cabeza de la rana. ¿Qué indeciso podría ser? El cuerpo de James se movió rápidamente una vez más mientras comenzaba a reunir las partículas en un punto singular y comenzó a esquivar y moverse contra las múltiples puntas de arena que comenzaron a perseguirlo como un misil teledirigido. Seth miró a James acercarse y quiso mover su cuerpo pero ni siquiera podía sentir nada desde la cabeza debajo de todo lo que podía, así que se desató un pequeño caos alrededor de James usando la arena que lo seguía. La rana no tenía la capacidad de controlar perfectamente cada grano de arena cuando estaba en escalas tan grandes y James ya debe haberse dado cuenta de eso, ya que James parecía tener algún tipo de sentidos mejorados, por lo que se decidió hacer que algunas partículas cambiaran el orden y con su impulso acumulado atacó a James como un ataque sorpresa. Eso es exactamente lo que hizo Seth cuando múltiples partículas de arena se movieron fuera del control de la rana y comenzaron a golpear a Jack.Catchin por sorpresa, sus sentidos ya estaban abrumados al observar hacia dónde se dirigían todas las partículas de arena y evitar ir a esos lugares, pero estas partículas de arena se salieron de lo común y comenzaron a golpear la armadura como perdigones, lo que provocó que comenzaran a aparecer pequeños bultos en la armadura. No le afectó, por lo que lo ignoró y se acercó al Seth.
Seth también se dio cuenta de eso y trató de usar todas sus fuerzas para acelerar la condensación en su cuerpo. La rana se dio cuenta de que simplemente seguir a James no sería suficiente y James parecía ser capaz de predecir hacia dónde se dirigía, por lo que la rana decidió rodear completamente a James y evitar que se dirigiera hacia Seth y alejarlo de su ubicación. Capítulo 178. Capítulo 175. Explosión de partículas. Grandes picos de arena afilada brotaron del suelo y se dirigieron hacia James. James al ver esto rápidamente movió su cuerpo para volar por los aires con fastidio mientras las partículas que había construido comenzaban a deslizarse lentamente. No estaba logrando retenerlo. En el aire, mientras se elevaba, el cielo apareció ante su vista y vio un helicóptero camuflado volando hacia su ubicación. Quería volar más cerca para ver mejor, pero tenía miedo de que las púas que lo seguían en el aire atacaran al helicóptero, por lo que no voló más cerca para ver mejor. En lugar de eso, le pidió a Jarvis que pirateara la señal de radio de ese helicóptero y les advirtiera que se alejaran de esa zona lo antes posible. Una vez que dijo eso, la atención de James se movió inmediatamente hacia los picos que se dirigían hacia él, apretó el puño y quiso intentar atacar con distancia. Hizo alguna diferencia entre ellos y cerró los ojos mientras trataba de imaginar las partículas de su cuerpo fluyendo de manera rápida y constreñida. Intentó sentirlo y logró captar la sensación. Queriendo probarlo, apuntó sus palmas directamente a las púas y dejó que las partículas fluyeran bajo su control, las empujó para que fluyeran con una gran cantidad de fuerza explosiva. Como si fuera un hidrante que brotase, las partículas salieron de sus palmas y llovieron sobre las púas, destruyendo por completo el control de la rana. Esto provocó que la arena cayera de nuevo al suelo, ya que había perdido el control de la arena, algo que no podía recuperar en poco tiempo. No perdió el control de ellos per se, es solo que el poder que estaba usando para controlarlos fue destruido y le tomaría un tiempo generar sus poderes nuevamente y controlar la arena. James estaba realmente emocionado cuando se enteró de esto y su mirada se dirigió hacia Seth mientras lo miraba claramente desde arriba. Se movió ligeramente hacia adelante e intentó juntar las partículas en su mano una vez más, pero su visión de repente se volvió borrosa y casi tropezó en el aire. Rápidamente se agarró la cabeza mientras sentía punzadas de dolor que iban en aumento. Apretó los dientes cuando aparecieron unos avisos rojos frente a él. Los niveles de energía detectados están por debajo del mínimo requerido para continuar el funcionamiento de la máquina. ¿Qué estaba pasando? Pensó James confundido. No había gastado energía en ese momento, así que ¿por qué? Se preguntó antes de que sus ojos se abrieran mientras se miraba rápidamente y se dio cuenta de cómo ese movimiento parecía haber usado su energía para formar esa explosividad de la explosión. Solo entonces se dio cuenta de que ese movimiento era algo así como una última carta de triunfo. Miró a Seth con la visión borrosa y no pudo evitar tragar saliva resistiendo el cansancio. Capítulo 179. Capítulo 176. Shogot. James se mantuvo erguido equilibrándose por unos segundos, pero esos pocos segundos fueron todo lo que necesitó la rana de arena para reaccionar. Se dio cuenta de que la falta de respuesta era James tratando de recuperarse de liberar todas las partículas de su cuerpo a la vez con fuerza. La rana aprovechó esta oportunidad para formar una cúpula defensiva alrededor de Seth hecha de arena dura y atacar a James enviando una enorme púa de arena afilada cuando de repente sintió que su sentido del peligro se disparaba. En una fracción de segundo volvió a liberar el control sobre la arena que había recogido y utilizó todo eso para cambiar la posición de su cuerpo. No había reunido suficientes partículas para hacer ambas cosas en ese corto periodo de tiempo. Moviendo rápidamente sus partículas desde su posición original, la rana se giró para ver el espacio agrietando unos tentáculos de color púrpura oscuro con calor acumulado en el frente, lo que provocó que apareciera un tono naranja en el lado frontal del tentáculo. El tentáculo se movió rápido y en una fracción de segundo aterrizó en el suelo exactamente en el lugar donde había estado la rana, provocando que la arena del lugar se convirtiera instantáneamente en vidrio sin refinar. La rana que no había llegado muy lejos podía sentir su corazón acelerado, una sensación de tensión apareció dentro del pecho de la rana, se sentía como si sus padres la hubieran sorprendido haciendo algo que no debería haber estado haciendo. Tenía mis dudas, pero ahora sé que eres un traidor. Una voz salió de la grieta mientras el tentáculo se movía hacia atrás dentro de la grieta y un hombre familiar salió de la grieta. Me resultó familiar porque este hombre era el mayor coronel Banks. Las partículas de arena se juntaron rápidamente para formar la imagen de la rana mientras se manifestaba silenciosamente en el coronel Banks o el nombre con el que Shogot es más familiar.
Un Tottenbrau parte de la Alianza del Dragón que se opone directamente a la Alianza de Demonios de Set. Su creencia radica en no matar a otros Tottenbraus y protegerlos. Son una alianza encabezada por el Gran Dragón de la Llama y Shoggoth, un ser que no tiene una forma real. Un ser que se parece mucho al infame Cthulhu está bajo el mando directo del Gran Dragón de la Llama. Shoggoth tiene el poder de atravesar el espacio. La rana miró el helicóptero y se dio cuenta de que debió haberlo visto atacar a James y proteger a Set. La rana apretó los dientes, su mente corría mientras trataba de calmarse. La rana había pasado por muchas experiencias en su tiempo de existencia y emociones como el nerviosismo se habían convertido casi en algo que valdría la pena mencionar frente a ella. Pero justo la emoción había llegado a un estado que era difícil para la rana simplemente ignorar, ya sabía que no era tan fuerte como Shoggoth después de todo, Shoggoth es su superior, alguien a quien reporta. La rana observó a Set a quien protegía dentro de la cúpula y sintió que el nerviosismo se disipaba un poco al ver que Set ya se había condensado, la mayoría de las partículas podían moverse un poco. Aún no había salido por la sencilla razón de que Set quería condensarlo todo por completo. Capítulo 180. Capítulo 177. Condensación completa. La mente de James se aclaró rápidamente al sentir que las partículas se reponían rápidamente. Desde el cielo, James miró todo y vio a Shoggoth luchando contra la rana. Su forma era humana pero sus manos eran tentáculos, cada golpe que daba era en el aire aparentemente golpeando nada, pero cuando el tentáculo parecía que estaba a punto de tocar el suelo desapareció, pasando por una grieta en el espacio y reapareciendo nuevamente frente a la rana. La velocidad a la que se movía cada tentáculo era realmente alta, lo que no le daba a la rana la oportunidad de acercarse, lo que la obligaba a estar en constante estado de esquivar. James miró hacia Set que estaba cubierto dentro de una cúpula, aunque no podía ver lo que estaba sucediendo adentro, sabía que Set pronto terminaría. Con una respiración profunda miró hacia los Autobots que se habían alejado bastante y pensó en Eaten que debería irse, pero inmediatamente detuvo ese proceso de pensamiento. James tenía la sensación de que o Set moría aquí y él moría tarde o temprano. Incluso si James corría, Set lo encontraría pronto y sin duda todo habría terminado para entonces. James pensó que tal vez si regresaba a su base tendría la ventaja de local, pero, de nuevo, la ubicación de la base quedaría expuesta. James apretó los dientes con frustración, apretó el puño con fuerza pero se detuvo para no seguir adelante y lanzar otro ataque. Sería un desperdicio, pensó James, Set ya debía haber condensado la mayor parte. De repente, James recordó algo. «Jarvis, ¿puedes usar esas otras armaduras que se habían deshabilitado?», preguntó James mientras sentía que una especie de esperanza se encendía dentro de sí mismo. Sí, esa es ciertamente una opción. Algunas sugerencias sobre cómo usarlos es usarlos inicialmente proporcionándoles las partículas, pueden usar su especialidad de armaduras únicas para causar mayores cantidades de daño. Una vez que Set comience a atacar, te sugiero que los uses como distracción. Jarvis respondió rápidamente sugiriendo un plan de acción. Tienes derecho, simplemente puedo usarlos para cegar a Set una vez que comience a atacar y aprovechar esos momentos, dijo James con grandes esperanzas. Está bien, señor. Activando las armaduras, dijo Jarvis mientras los propulsores de sonido alrededor de James resonaban. Mirando a su alrededor, James sintió que se calmaba mientras rápidamente comenzaba a despachar las partículas y le ordenó a Jarvis que comenzara a atacar la cúpula. Las armaduras comenzaron a volar por el aire, mientras comenzaban a lanzar láseres tras láseres hacia la cúpula, atravesándola suavemente. Dentro de la cúpula, el conjunto que había condensado en su mayor parte las partículas alrededor de su cuerpo chasqueó la lengua con fastidio. Parecía como si la luz comenzara a atravesar la cúpula y simplemente se quedó allí. Mientras la cúpula se destrozaba, muchos ataques comenzaron a pasar cerca de golpear a Set. Sin embargo, Set simplemente rechazó los ataques llenos de partículas como si no fueran nada. Set miró su propio cuerpo y una sonrisa apareció en su rostro.